Hermanos, por favor, esta vez que entran hacia el medio, ¿no? Los que vinieron con nosotros, que entran hacia el medio. No, nosotros estamos bien. Ellos ahí. La gente exactamente. Las personas. Hermanos, entran por altura, no por confianza. Hermanos, buenas noches. Bueno, como ustedes lo saben, somos una sola parroquia y tenemos 3 entidades: San Sebastián, Santo Tomás y Nuestra Señora de Guadalupe de Pantaco. Y cada vez que tenemos su fiesta para manifestar la comunión y la unión de nuestra parroquia, nuestros santos patrones se unen, se encuentran. Por eso es el sentido de esta peregrinación, esta procesión que vamos a hacer esta noche. Vamos a caminar con San Sebastián, que va al encuentro de Santo Tomás por la fiesta que tenemos. El culmen de esta fiesta, la solemnidad, es el día de mañana. Entonces, todos nosotros vamos a encomendar nuestras familias a nuestros 2 santos patrones para que puedan interceder por nosotros y que en esta fiesta el Señor Él mismo nos conceda las indulgencias. Nos concentramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre Santo, te damos muchísimas gracias que en tu divina y providencia voluntad nos has concedido el amparo de Santo Tomás Apóstol y San Sebastián Mártir como protectores de nuestras comunidades. Por su intercesión, disipa siempre las tinieblas del maligno para que la fe prevalezca en todo y la comunión de tus hijos sea una señal de que somos tus discípulos, como nos dijo tu Hijo Jesucristo. Los reconocerán como mis discípulos si se aman los unos a los otros. Que por la intercesión de estos santos concédenos terminar con bien este año y que tú mismo santifique el año que entra para que sea provechoso a todas nuestras familias. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre toda nuestra parroquia y nuestras familias y permanezca para siempre. Mis hermanos, les presento a nuestros hermanos de la Fiscalía de San Sebastián, nuestro hermano Daniel, que con cariño llamamos su Pepe, Lomelí Vargas. Ellos están organizando todo esto con muchos otros hermanos que nos están acompañando. Y los hermanos de Santo Tomás de la Fiscalía, pásense aquí por favor. Pásense mis hermanos, ¿no? No, está bueno, ¿verdad? Tranquilo. Los hermanos de Santo Tomás
está nuestro hermano René, nuestro hermano Alejo y nuestro hermano Juan, que están aquí presentes en este momento. Pero también en este equipo está también nuestro hermano Isidro, que todos ustedes se conocen, nuestro hermano Gerardo y nuestro hermano Javier, que están también moviendo todas estas cosas para que nuestra fiesta salga como la estamos viviendo. Entonces, con esta comunión del esfuerzo de dos comunidades, que nosotros podamos aportar lo nuestro y que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Que Dios nos acompañe, vamos a ponernos en camino, pero como sabemos, ¿no? Los hermanos que no son católicos o los que ya no practican nos ven a nosotros, ¿no? Entonces los santos patrones en la cabeza y todos nosotros atrás, ¿verdad? Y así se ve la procesión y la gente entiende lo que nosotros creemos y cómo veneramos. Estoy diciendo veneramos, no adoramos. Solo a Dios se le adora. A nuestros santos los veneramos. ¿Qué significa venerar? Dar a una persona un honor por un logro, por un éxito que ha tenido en la vida, ¿no? Si tu hijo ha aprovechado de lo que tú gastas para pagar su escolaridad, llega a titularse, la fiesta que tú le haces es una veneración. ¿Me hago entender? Entonces los santos han vivido aquí en la tierra como nosotros, pero como prevalecieron la voluntad de Dios, están en la gloria de Dios. Por eso nosotros les damos honor por el hecho que vivieron en este mundo, pero prevalecieron la voluntad de quién. Con esta idea clara, vamos nosotros a acompañar a nuestros santos patronos, ¿verdad? Nuestros hermanos que van a cargar adelante, nosotros con devoción, siguiendo atrás de ellos, para que nuestra procesión se vea respetuosa, devota y grande. Que Dios nos acompañe, que su gracia abunde en todas las familias. Digamos todos, así sea. Ah, bueno. Cualquier cosa me hablas, ¿no? Muy bien, mis hermanos, entonces,